Hola amigos, la pregunta de hoy es ¿qué situación no entiendes hasta que la vives? Preguntas de Reddit. Historia 1. La experiencia de mudarse a otro país. Nunca entendí lo desafiante que sería mudarme a otro país hasta que lo hice. Dejar atrás a mi familia, amigos y todo lo que conocía fue mucho más difícil de lo que imaginaba. La barrera del idioma, la adaptación a una nueva cultura y la soledad inicial fueron retos enormes. Sin embargo, esta experiencia me hizo crecer de maneras que nunca hubiera imaginado. Aprendí a ser más independiente y a apreciar las pequeñas cosas de la vida. Historia 2. Ser padre por primera vez. Antes de ser padre, solía pensar que tenía una idea de lo que significaba. Pero la verdad es que no puedes entender completamente el amor, la responsabilidad y el agotamiento que implica hasta que tienes a tu primer hijo en brazos. Las noches sin dormir, los constantes cuidados y la preocupación constante son solo una parte de la historia. La alegría y el amor incondicional que sientes son indescriptibles y algo que realmente no comprendes hasta que lo vives. Historia 3. Enfrentar una enfermedad grave. Siempre escuchaba historias sobre personas que enfrentaban enfermedades graves, pero nunca entendí completamente el impacto emocional y físico hasta que me diagnosticaron una enfermedad crónica. Las visitas constantes al médico, los tratamientos y la incertidumbre fueron agobiantes. Sin embargo, también descubrí una fuerza interior y una comunidad de apoyo que me ayudó a sobrellevarlo todo. Esta experiencia me enseñó a valorar cada día y a no dar nada por sentado. Historia 4. Perder a un ser querido. La pérdida de un ser querido es algo que realmente no puedes comprender hasta que lo vives. Cuando perdí a mi abuelo, sentí una tristeza abrumadora que nunca había experimentado antes. El proceso de duelo fue largo y doloroso, pero también me enseñó la importancia de recordar y honrar a quienes amamos. Aprendí a apreciar más a las personas en mi vida y a decirles cuánto las quiero mientras aún están aquí. Historia 5. Empezar un negocio propio. Siempre había soñado con tener mi propio negocio, pero nunca imaginé los desafíos que enfrentaría. Desde la incertidumbre financiera hasta las largas horas de trabajo, fue una montaña rusa emocional. Sin embargo, la satisfacción de ver mi visión cobrar vida y la libertad de ser mi propio jefe fueron recompensas incomparables. Esta experiencia me enseñó la importancia de la perseverancia y la resiliencia. Historia 6. Viajar solo. Viajar solo era algo que nunca pensé que haría, pero cuando finalmente lo hice, fue una experiencia transformadora. Al principio, la idea de estar solo en un país extranjero me aterrorizaba, pero pronto descubrí la libertad y la autoconfianza que viene con la independencia. Conocí a personas increíbles y viví aventuras que nunca hubiera experimentado de otra manera. Viajar solo me enseñó a confiar en mí mismo y a disfrutar de mi propia compañía. Historia 7. Terminar una relación de largo plazo. Terminar una relación de largo plazo fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Habíamos compartido tantos momentos y construido una vida juntos, que la separación fue devastadora. Sin embargo, también fue un periodo de redescubrimiento personal. Aprendí a cuidarme y a encontrar la felicidad por mí mismo. Esta experiencia me enseñó la importancia de saber cuándo dejar ir y la fuerza que se necesita para empezar de nuevo. Historia 8. Enfrentar una crisis financiera. Enfrentar una crisis financiera fue algo que nunca me imaginé hasta que sucedió. Perdí mi trabajo y me encontré en una situación muy precaria. La ansiedad y el estrés eran constantes, pero también descubrí recursos y habilidades que no sabía que tenía. Aprendí a vivir con menos y a encontrar soluciones creativas a mis problemas. Esta experiencia me enseñó la importancia de la planificación financiera y la resiliencia en tiempos difíciles. Historia. Enfrentar el desempleo. Antes de quedarme sin empleo, nunca había entendido completamente el impacto emocional y psicológico que esto puede tener. La incertidumbre diaria y la preocupación constante sobre el futuro fueron abrumadoras. Sin embargo, esta experiencia también me enseñó a ser más resiliente y a valorar las oportunidades cuando llegan. Aprendí a adaptarme y a buscar nuevas formas de generar ingresos, lo que me hizo más fuerte. Historia 9. Adoptar una mascota. Siempre había tenido mascotas en casa, pero nunca había adoptado una por mi cuenta hasta que adopté a Max, mi perro. No entendía el nivel de responsabilidad y compromiso que implica cuidar de otro ser vivo. Las visitas al veterinario, los paseos diarios y la atención constante eran nuevos para mí. Sin embargo, el amor y la lealtad que recibí a cambio fueron invaluables. Esta experiencia me enseñó la importancia del cuidado y la responsabilidad. Historia 10. Ser voluntario en una ONG. Decidí dedicar parte de mi tiempo libre a ser voluntario en una ONG local.
Aunque siempre había apoyado causas benéficas, nunca entendí realmente el impacto directo que puedes tener hasta que lo viví. Ver cómo tu esfuerzo y tiempo pueden mejorar la vida de otras personas es una experiencia increíblemente gratificante. Esta vivencia me enseñó el valor de la solidaridad y la importancia de contribuir a la comunidad. Historia 11. Superar un miedo fóbico. Toda mi vida he tenido miedo a las alturas, pero nunca entendí realmente lo limitante que puede ser hasta que me enfrenté a ello. Decidí inscribirme en un curso de escalada para superar mi fobia. El proceso fue aterrador y desafiante, pero también increíblemente liberador. Superar este miedo me enseñó que muchas veces somos más fuertes de lo que pensamos y que podemos superar nuestros límites. Historia 12. Participar en una competencia deportiva. Siempre disfruté de los deportes, pero nunca había participado en una competencia hasta que decidí correr mi primera maratón. El entrenamiento, la disciplina y la dedicación necesarios fueron mucho más intensos de lo que imaginaba. El día de la carrera, experimenté una mezcla de nervios, emoción y agotamiento, pero cruzar la línea de meta fue una de las sensaciones más gratificantes de mi vida. Aprendí que el esfuerzo y la constancia siempre valen la pena. Historia 13. Vivir un desamor. Había escuchado muchas historias sobre desamores, pero nunca entendí el dolor y la tristeza que conlleva hasta que lo viví en carne propia. Terminar una relación significativa fue devastador. Pasé por un periodo de duelo y autodescubrimiento que me enseñó mucho sobre mí mismo. Aprendí a valorar mi propio bienestar y a buscar la felicidad por mi cuenta. Historia 14. Emprender un viaje de autodescubrimiento. Decidí tomarme un año sabático para viajar y conocerme mejor. Aunque tenía una idea romántica de lo que significaría, la realidad fue mucho más compleja y enriquecedora. Enfrentarme a culturas diferentes, lidiar con la soledad y reflexionar sobre mi vida me ofrecieron una perspectiva completamente nueva. Esta experiencia me enseñó la importancia de la introspección y el crecimiento personal. Historia 15. Cuidar de un familiar enfermo. Cuidar de un familiar enfermo es algo que realmente no puedes entender hasta que lo vives. Cuando mi madre enfermó gravemente, me convertí en su principal cuidador. Las responsabilidades diarias y la carga emocional fueron inmensas, pero también fortalecieron nuestra relación y me enseñaron el verdadero significado del amor y la dedicación. Aprendí a ser más paciente y a valorar cada momento que pasamos juntos. Historia 16. Ser despedido injustificadamente. Siempre había escuchado sobre personas que fueron despedidas de manera injusta, pero nunca entendí completamente la mezcla de indignación, tristeza y confusión hasta que me sucedió a mí. Perder mi trabajo sin una razón válida fue devastador, pero también me impulsó a buscar nuevas oportunidades y a defender mis derechos laborales. Aprendí a no dar nada por sentado y a luchar por lo que es justo. Historia 17. Pasar por una depresión. La depresión es algo que muchos mencionan, pero pocos entienden completamente hasta que la viven. Pasar por una depresión profunda fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Sentía que estaba atrapado en una nube oscura sin salida. Sin embargo, buscar ayuda y hablar abiertamente sobre mi situación me ayudó a encontrar la luz al final del túnel. Aprendí la importancia de la salud mental y el valor de pedir ayuda cuando la necesitas. Historia 18. Vivir un desalojo. Enfrentar un desalojo es algo que nunca pensé que me pasaría. La sensación de inseguridad y la urgencia de encontrar un nuevo hogar fueron abrumadoras. Este evento me enseñó a ser más consciente de mi situación financiera y a planificar mejor para el futuro. También me di cuenta de lo importante que es tener una red de apoyo en momentos de crisis. Historia 19. Convertirse en cuidador de alguien con demencia. Cuidar de un ser querido con demencia es una experiencia que realmente no puedes entender hasta que la vives. Cuando mi abuelo fue diagnosticado con Alzheimer, me convertí en su cuidador principal. La carga emocional y física fue enorme, pero también me permitió fortalecer nuestra relación y entender mejor la enfermedad. Aprendí a ser más paciente y a apreciar los momentos buenos. Historia 20. Experimentar una traición de un amigo cercano. La traición de un amigo cercano es algo que nunca esperas hasta que sucede. Cuando descubrí que uno de mis mejores amigos había hablado mal de mí a mis espaldas, sentí una profunda tristeza y decepción. Esta experiencia me enseñó a ser más cuidadoso con en quien confío y a valorar a los amigos verdaderos que siempre están ahí para ti. Historia 21. Superar un accidente de tráfico. Estar involucrado en un accidente de tráfico es algo que cambia tu perspectiva de inmediato. La sensación de vulnerabilidad y el miedo que sentí en ese momento fueron indescriptibles. Afortunadamente,
salí ileso, pero la experiencia me hizo mucho más consciente de la importancia de la seguridad vial y de no dar por sentado cada día. Historia 22. Enfrentar una crisis existencial. Pasar por una crisis existencial es algo que realmente no entiendes hasta que lo vives. Empecé a cuestionar el propósito de mi vida y a sentirme perdido. Este periodo de introspección fue difícil, pero también me llevó a descubrir nuevas pasiones y a redefinir mis objetivos. Aprendí que es normal cuestionarse y que estos momentos de crisis pueden llevar a un crecimiento personal significativo. Historia 23. Vivir una relación a distancia. Siempre había escuchado que las relaciones a distancia son difíciles, pero nunca entendí realmente lo desafiante que pueden ser hasta que estuve en una. La falta de contacto físico, los horarios diferentes y la distancia emocional fueron pruebas constantes. Sin embargo, también aprendí la importancia de la comunicación y la confianza. Esta experiencia me enseñó que, con esfuerzo y dedicación, es posible mantener una relación sana a pesar de la distancia. Historia 24. Asistir a una terapia. Antes de asistir a una terapia, pensaba que era algo que otros hacían, no yo. Sin embargo, cuando finalmente decidí buscar ayuda profesional para manejar el estrés y la ansiedad, descubrí lo transformador que puede ser. La terapia me proporcionó herramientas para entenderme mejor y enfrentar mis problemas de manera saludable. Aprendí que cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Historia 25. Pasar por un divorcio. Pasar por un divorcio es algo que nunca pensé que me sucedería. La ruptura de un matrimonio es devastadora y emocionalmente agotadora. La división de bienes, la custodia de los hijos y el impacto emocional fueron desafiantes. Sin embargo, esta experiencia también me enseñó la importancia de la autoevaluación y el crecimiento personal. Aprendí a ser más fuerte y a encontrar la felicidad nuevamente. Historia 26. Ser víctima de un robo. Ser víctima de un robo es algo que realmente no entiendes hasta que lo vives. La sensación de vulnerabilidad y la pérdida de tus pertenencias personales son abrumadoras. Cuando me robaron, sentí una mezcla de ira y miedo. Sin embargo, esta experiencia me hizo más consciente de la seguridad y me enseñó a no dar por sentado mis pertenencias. Aprendí a ser más precavido y a valorar lo que tengo. Historia 27. Vivir un desastre natural. Nunca pensé que viviría un desastre natural hasta que un huracán golpeó mi ciudad. La destrucción y el caos fueron indescriptibles. La experiencia de perder mi hogar y la incertidumbre sobre el futuro fueron aterradoras. Sin embargo, también vi la increíble solidaridad y el apoyo de la comunidad. Aprendí la importancia de estar preparado y de apoyar a los demás en tiempos de crisis. Historia 28. Experimentar el éxito profesional. Siempre había soñado con el éxito profesional, pero nunca entendí completamente lo que implicaba hasta que lo alcancé. La satisfacción de lograr tus metas es increíble, pero también trae consigo nuevas responsabilidades y presiones. Esta experiencia me enseñó la importancia del equilibrio entre la vida laboral y personal y a no perder de vista lo que realmente importa. Historia 29. Ser mentor de alguien. Convertirme en mentor de alguien fue una experiencia que nunca había anticipado. La responsabilidad de guiar y apoyar a otra persona en su crecimiento personal y profesional es enorme. Sin embargo, también es increíblemente gratificante ver cómo alguien prospera gracias a tu ayuda. Aprendí la importancia de compartir conocimientos y experiencias para ayudar a los demás a alcanzar su potencial. Historia 30. Ganar un premio importante. Ganar un premio importante es algo que siempre había soñado, pero nunca entendí la mezcla de emociones que conlleva hasta que sucedió. La alegría y el orgullo fueron inmensos, pero también sentí una gran responsabilidad de mantenerme a la altura de las expectativas. Esta experiencia me enseñó a valorar mi trabajo y a seguir esforzándome por alcanzar nuevas metas. Espero que estas historias les hayan gustado y que se animen a compartir sus propias experiencias en los comentarios. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse más contenido interesante. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.